Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Planet Heaven, un relato original. Segunda parte, Civilización, episodio 5. Este es nuestro hogar, pensó Scholes. Dios les había dicho muchas veces que el mundo entero les pertenecía, que su deber era descubrirlo y conquistarlo, pero hasta ahora habían sido como vagabundos errantes. Poder tener un lugar fijo, uno al que volver y que siempre te esperaría, le hacía sentirse muy emocionado. Los refugios servirán de momento, estaba diciendo Dios, pero necesitan chozas. ¡O sasas!, dijo Varian. Scholes comenzaba a perder la cuenta de las palabras deformadas. Primero los materiales, queridos. Para sus chozas, o sasas, recolectaron juncos, lianas, hojas anchas e ingentes cantidades de pasto largo. Pasaron 3 días trenzando soga, y luego Dios enterró los 4 juncos más largos formando un cuadrado en un espacio plano y claro. Les indicó después cómo colocar los otros juncos previamente cortados y atarlos con la soga, creando así un armazón. Una ventana sería muy complejo en este punto, decía como para sí, mientras le supervisaba. Cubrieron el armazón con las hojas y así obtuvieron 4 paredes. En una, Dios hizo una abertura alta, la puerta. Similares trabajos en los días siguientes dieron por resultado el techo. La primera choza en Heaven y yo sin cámara. ¡Entren, vamos! Estaba hecha para su estatura, a Dios le quedaba chica, olía a hierba, era seca y muy oscura. Lo de las ventanas se descartó. Pero, si lo había entendido, aquella cosa era para dormir por las noches y refugiarse cuando llovía, así que estaba bien. 2 días después, Lane comenzaría a decorar las paredes por fuera con flores, y Dios les dijo que irían agrandándolas o harían una mejor después. Ahora, dijo, con esa sonrisa suya tan provocadora, ¿quién quiere aprender sobre la agricultura? Por el lejos de Lane, los nativos sabían que se podía tener cierto control sobre los animales. Enterarse de que podía hacerse lo mismo con las plantas fue pasmoso, pero antes de que inventasen las granjas, había que hacerse con las herramientas del oficio. Esto es hierro, explicó, mostrándole las vetas minerales. Y esto, níquel. Con fuego podrán ablandarlos y moldearlos. Sus herramientas serán mejores. Entraban a la edad de los metales. Siempre había algo nuevo por hacer, y parecía que lo habría por los siglos de los siglos. Lecciones dadas por Dios tras un descubrimiento, o sacadas de la nada, y sin que pudiesen imaginar la importancia que tendrían en sus vidas. Un día el nejo se escapó. Lane no paró de llorar hasta que lo encontraron bajo un arbusto, con 9 crías pegadas al vientre. ¡Nejitos, nejitos, nejitos! Es el milagro de la vida, mis niños. Trabajaron muy duro las semanas siguientes, despejando un espacio y removiendo la tierra para una huerta. Después Dios trajo semillas. Al comenzar a explicarles las variedades y cantidades, los pobrecillos quedaron sumidos en la mayor confusión. Scholes era el único que contaba más de 10, y el lenguaje escrito era algo que ni sospechaban. Oh, creía que eso venía después. Bah, ¿qué mal puede hacerles? Buscó una roca enorme y la colocó en un lugar preeminente, cortó un lado plano y grabó en esto un alfabeto completo, con sus mayúsculas y minúsculas. Habiendo demasiados pasos para llegar a la fabricación del papel, les dio cortezas, les enseñó a hacer tinta con cenizas y bayas. Unos delgadísimos juncos o plumas de aves serían sus herramientas para escribir. Varian, escribió Dios. Es tu nombre, una palabra que le dice al mundo quién eres. Gracias, Mesa. Miró las letras con admiración. Yo. Lane. Ella corrió a mostrarle la suya a los nejos. Nessa. Ella se rió encantada del suyo. Scholes. ¡Oh! Se acercó a la piedra y buscó las letras allí. Ya lo tienes. Construyes palabras con letras, igual que haces una choza con juncos. ¿Tu mesa? ¿Tu nombre? Bien, es así. M-G-Z-Z-A. Había concluido que sería muy confuso para ellos tener palabras que se decían de un modo pero se escribían de otro, así que daría cancha libre a los me. A fin de cuentas, solo Scholes los notaba. Como ahora, que observaba aquellas 5 letras con extrema desconfianza. Tomó otra corteza y escribió, Mixa Haven. Puedes guardar esto. Scholes observó detenidamente las letras, las comparó con el alfabeto, y luego abrazó el trozo de corteza contra su pecho. El nombre de Dios. Tenía el verdadero nombre de Dios en sus manos. Hizo falta estructurar algunas cosas. Necesitaban de todas sus fuerzas para las diferentes labores del día, y tiempo para sus propios intereses. Pero Dios aseguraba de que dedicasen al menos 2 horas a las letras, y Scholes entregó aquel arte con verdadera pasión. Incluso cuando se alejaba un poco para explorar, llevaba consigo un trozo de corteza y una pluma. Nessa fue bastante cabeza dura, hasta que Dios le dijo que podía anotar las recetas de sus comidas favoritas y así no olvidarlas. Lane veía algo mágico en las palabras y pintaba en torno a las que más le gustaban para decorar la choza. En cuanto a Varian, tomaba sus lecciones con responsabilidad, pero su atención estaba más puesta en el desarrollo de la comunidad. Casi de forma inconsciente estaba adoptando su rol de líder. Lane, se le dirigió un día, muy serio. ¿Para qué sirven los nejos? Para esto, abrazó uno. Nete, si no son útiles tienen que irse. ¿Por qué? Tienen que servir para algo. ¿Podemos comerlos?, sugirió Nessa. ¡Ni se te ocurra! O los comemos o se van. ¡Mesa! Está bueno, niños, dijo Dios, que observaba con interés aquel nuevo desarrollo. Nadie tocará las mascotas de Lane, pero, querida, sí tendrías que hallarle su propósito.
La solución vino de parte de Skoles, que siempre tenía alguna cosa rara en la mente. Le vino a decir a Line, como quien no quiere la cosa, que su nejo adulto tenía demasiado pelo. Line comenzó a recortarlo, y así descubrieron que un nejo es como 70% pelaje suave. Podían usar todo ese pelo para relleno o para hacer prendas más cómodas, y el nejo le crecería el pelo de nuevo. Varian sugirió entonces hacer un corral, para que no fuera a morisquear en la huerta. A todo esto, viendo el ruido raquítico en que había quedado reducido, a Nessa se le quitaron todas las ganas de comer nejo. El tiempo pasaba y los nativos iban tornando más independientes, más seguros y atrevidos. Todos motivos de temor y orgullo para su creador. Si ya era difícil estar pendiente de los cuatro, se volvió imposible cuando agarraba a cada uno por su lado. Podía confiar en que Varian respetaría los límites que se le impusieran, era cauto y tomaba todas las previsiones al ir de cacería. Line no iba sola a ninguna parte, era muy casera, pero Nessa y Skoles. La primera seguía sin poder calcular riesgo versus recompensa cuando veía algo apetecible, y el segundo, ¿quién lo diría? Tenía afán de explorador. Iba más y más lejos cada vez, o más y más alto. Anotaba todo lo que veía y estaba trazando su primer mapa de la región. Una tarde, Nessa atrapó a un pájaro gordo y de 4 patas que escarbaba entre la espesura. Lo llevó a casa muy emocionada. Es una gallina silvestre, al menos en base. ¡Gaena! Escucharon un me al fondo. ¿Se come? ¿Podemos comer la mesa? Ya hice comida, dijo Line. Podemos comerla mañana, querida. A ella le pareció bien y puso al animal en el corral de los nejos. Pero nadie se comería esa gaena, porque al día siguiente le encontraron 2 huevos debajo, y Nessa amaba los huevos. Allí mismo declaró que la gaena era sagrada, y amenazó con dar un puñetazo a quien la dañara. Eso está de más, linda, dijo Mixa, preguntándose de dónde habría sacado esa vena luchadora. Encontraba sosiego los días lluviosos, todos alrededor de un pequeño fuego en la choza, ocupados en sus pequeñas distracciones. Varian hacía flechas nuevas. La dulce la interareaba mientras trenzaba pelo de nejo para hacer hilo. Nessa estaba partiendo nueces para el almuerzo, comiendo una de cada 6. Skoles practicaba su escritura. Los miraba y se sentía lleno de amor y dudas. Eran niños. Tendrían que estar jugando, no construyendo los cimientos de una civilización. ¿Eran conscientes del peso que había depositado sobre sus hombros? ¿Llegarían a temerle y odiarle por ello? Distraídamente trazó un dibujo en el suelo, un sol de 8 puntas, abierto como una flor llameante. ¿Qué es?, preguntó Skoles. Soy yo, dijo sin pensar. Luego se quedó frío. Ese sol cardinal representaba algo que había sido hacía muchísimo tiempo atrás. Cuando ser un dios era su anhelo, y Heaven una fantasía, era parte de un pasado profundamente enterrado, y aquí venía, asomando la nariz en el momento más inoportuno. Los demás se habían acercado. Skoles estudiaba el dibujo con desconcierto. ¿Es como una letra?, probó Skoles. ¡Eso mismo! Es un símbolo. Puedes usar símbolos para informar algo sin usar letras. Mesa está aquí, dedujo Line, abrazándole. Este, por ejemplo, dibuja una llama. Es fuego. O, con estas flechas y unas letras, indica direcciones. ¡Fuera! La flecha apuntaba a la salida. ¡Allá es fuera! ¡Más mesa, por favor! Contrariado por estar haciendo las cosas al revés, tendría que haberles enseñado la simbología básica antes que el abecedario. Se pasó el resto del día trazando signos y la noche recriminándose por descuidado. Al amanecer salió a tomar un poco de aire. Ese día tenía que hacer las cosas bien. Pero apenas lo estaba pensando cuando aparecieron 2 teletropófagos. Bruce dejó de contar tras el 74 y otro. El otro fue directo a la choza, como percibiendo alimento novedoso. ¡No! Automáticamente lo ensartó con su brazo. ¡Quieto, Bruce! ¡Espera un poco! Volteó. El alboroto había despertado a los nativos y ahora 4 caritas impactadas le miraban desde la puerta, a él y a esos gigantescos monstruos. ¿Cómo no lo pensó? O quizás lo hizo, pero lo estaba posponiendo. Eran niños, eran demasiado pequeños, pero no tenía alternativa. Varian, se atrevió a acercarse un poco. Escúchame bien, todos. Tengo que irme por un tiempo. Significa que no estaré aquí. ¿Por qué? Por primera vez le vio inseguro. Para que... Eso, señaló al bicho muerto. No les haga daño, pero volveré. ¿Cuándo? ¿Cuándo vuelves, Mesa? Pronto. Mañana o después de mañana. ¿Pero a dónde vas? Allí. Señaló a las alturas. ¿Vencí? Eso, allí voy a estar, pero volveré pronto. Le tomó de los hombros. Varian, eres el líder. Los demás te necesitan. Cuida de ellos hasta que regrese. ¿Lo harás? Sí, Mesa. Cuídense entre todos. Fue con Bruce y los miró por última vez. Sus niños. Quiso rezar por su bien, pero él era la única deidad de aquel planeta y los estaba abandonando. No me odien. Lo siento. Un crujido, un destello. Line cerró los ojos con un grito, pero los demás se quedaron con la vista clavada en el lugar donde Dios había desaparecido. Dios se había ido. La realidad de aquel hecho pasmoso tardó en calar en sus mentes. Contribuyó a ello el espeluznante cadáver del teletropófago. Esa cosa tenía que ver con la partida de Dios, pero no alcanzaban a comprender cómo. Line estaba llorando. Nessa tomó su garrote y golpeó al monstruo, furiosa.
Scoles observaba el lejano planeta azul, atónito ante las alturas que Dios alcanzaba. ¡Basta! Varian reaccionó. ¡Basta! Mesa volverá. Debemos seguir con todo. Nessa, para allá. ¡Es muy duro!, se quejó. No puede estar aquí. Hubiera querido golpearlo también, pero puede ser útil. Ni siquiera entre los cuatro hubieran podido arrastrarlo, y Elaine estaba tan desconsolada que la dejaron en la choza. Decidieron cortarlo en pedazos empezando por la cola, lo que les costó un montón, pero fue un acierto. Ya en posesión de la poderosa cuchilla fue mucho más fácil cortar lo demás. Desprendieron las placas y los colmillos. Nessa dio una mirada al cuerpo corrioso y puso cara de asco. Ni siquiera ella estaba dispuesta a probar algo así. La sangre alcalina les causaba comezón, así que trajeron agua para lavarse e ir diluyendo aquello. Varian descubrió que los 5 ojos estaban protegidos por unas corazas duras, translúcidas, de unos 13 centímetros. Al lavarlas observó que la luz se quebraba en estos en hermosos colores. Entonces tomó las 5 cubiertas y volvió a la choza. Elaine se había quedado dormida. ¿Mesa volvió? Aún no. Hizo un puchero. Ya no llores, mira. ¿Qué es? No sé, pero quédatelos, son bonitos. Muy bonitos, le ayudaron a sobreponerse un poco y, como eran 5, Elaine los usó más tarde como tazones y dejó uno con comida aparte para cuando Dios regresara. Todavía no lo hacía al día siguiente. Varian le pidió a Elaine que se ocupara de la huerta y los animales, mientras los demás se llevaban los trozos carnosos del monstruo lejos. Se había puesto duro como piedra y olía muy mal, así que iban a enterrarlos en la selva. Eso les llevó mediodía. Regresaron exhaustos y hambrientos, por lo que se alegraron mucho al ver que Elaine ya tenía listo el almuerzo. Para Mesa, nuevamente separó un plato. ¿Qué haremos con todo eso?, preguntó Scoles. Herramientas. Quiero una de esas, dijo Nessa, apuntando las tremendas pinzas. Hay suficiente para todos, lo veremos mañana. Dios había dicho, volveré mañana o el día después de mañana. Sabía que sus compañeros y él mismo sentirían gran agitación, y por ello debían tener las manos y las mentes ocupadas. Separaron ambas cuchillas de la cola e hicieron 2 estupendas hachas. La punta de la cola tenía un anzuelo, pero era muy voluminoso y no estaban seguros de qué hacer con eso, pero Scoles quiso conservarlo. Las placas quedaron amontonadas a un lado de la choza, en espera de algún propósito. Con los colmillos hicieron lanzas y cuchillas. Las pinzas las partieron. Una la llenaron de paja para que fuera un nido para las gaenas, y cortaron las otras para hacer palas, asadones y otras herramientas. Estará aquí en la mañana, dijo Elaine en la noche, dejando el plato para Dios. Pero al día siguiente el plato estaba intacto y el grupo amenazó con desmoronarse. Elaine lloraba de nuevo, Nessa estaba furiosa y Scoles no dejaba de mirar al cielo. ¡Nos dejó solos! ¡No digas eso, Nessa! ¡No! ¡Ya no nos quiere! ¡No! ¿Y si le pasó algo? ¡Nete! Exclamó Varian, tragando su propio miedo. ¡Vamos! ¡Hay que agrandar la osaza! ¿Por qué? Le miraron sin comprender. Porque no hay espacio, señaló las placas. Si llueve se mojarán y ya no van a servir. Nada que supieran les decía que la lluvia era dañina para aquel extraño material, pero lo que de verdad necesitaban era la excusa, hacer algo. Varian así lo vio, y a punta de excusa se lo llevó de allí en adelante. Fue complicado, pero en pocos días se las arreglaron para agregar un apéndice a la choza, una habitación exterior con 2 puertas, una que daba afuera y otra que conectaba a la estancia principal, y allí metieron todas las placas y las herramientas. Luego Varian sugirió renovar el techo, que ya tenía algunas filtraciones. ¿Usamos las azules? Realmente no tenían la palabra placa en su vocabulario. Son pesadas, dijo Nessa. Reforcemos las paredes, dijo Scoles. Usemos madera en vez de juncos. Podemos tener ventanas, dijo Elaine. Quería una desde que Dios le explicase lo que eran. ¿Las sogas aguantarán?, se preguntó Varian. Puede ser como con los muebles. Como facturar clavos era complejo, Dios les enseñó a hacer muebles cuyas piezas encajaban entre sí. Varian aprobó la idea, feliz de que sus compañeros comenzaran a tomar iniciativas. También aprobó la idea de Nessa de cavar un canal desde el río para tener un acceso inmediato al agua, y la idea de Elaine de hacer una choza pequeña entre la huerta y el corral para guardar las provisiones, y la idea de Scoles de ir despejando senderos a los lugares que más frecuentaban en los alrededores. Varian esperaba que Dios se mostrase orgulloso de sus esfuerzos, porque tenía que volver. Aunque no lo mencionasen, estaba en la mente de todos. Dios tenía que volver. Y lo hizo, casi 4 meses más tarde. Bruce, otro Bruce porque había matado al anterior, lo dejó un poco lejos y Mick se prendió el vuelo enseguida, con el corazón en vilo y al borde de un ataque de pánico. Había tardado demasiado. Pensó que solo tendría que decirle a Terata que había seguido su consejo, que ahora tenía sus propios hijos y los de ella no debían tocarlos. Olvidó completamente que le hablaba a una criatura que no había tenido otra compañía inteligente en miles de años, y su ataque de celos fue legendario. Pelearon. Ella intentó retenerlo, le arrojó a su prole encima, y de no ser por la certeza de que ni siquiera ellos podían matarse el uno al otro, había creído que no lo contaba. Terata se disculpó después. Cuando se le pasó su lapsus de locura, le pidió perdón de todas las formas que se le ocurrieron. Le dijo que tenía demasiado miedo de ser abandonada, de volver a caer en las garras del hambre. Mixa tuvo que jurarle que no sería así, y luego de darle una descripción pormenorizada del aspecto de los nativos para que sus hijos los evitasen, solo después pudo sacar la cuenta del tiempo.
Si algo le había pasado a sus niños, iba a destruir ambos planetas. Toda clase de ideas aterradoras asaltaban su mente. Podrían haberse perdido, podrían odiarle, podrían estar muertos. ¡Mis pequeños, aquí estoy! Aterrizó y miró alrededor con creciente sensación de perplejidad. ¿Qué había ocurrido allí? La choza era una casa. Sus paredes eran más firmes, contaba con una ampliación. ¿Eran esas placas de termofófago en el techo? Y había otra choza y un canal que terminaba en un estanque. Y cuando ya no sabía por dónde mirar, sus ojos aterrizaron en 12 piedras pequeñas alineadas en el centro mismo del claro. Bremerhaven. Bremere era el Mépara primero. Le pusieron un nombre. Lo hicieron suyo. Un fuerte sonido le sobresaltó. Giró y pudo ver un árbol que caía. Entró a la selva siguiendo un sendero bastante claro, demasiado claro, y salió de pronto a un espacio abierto, donde sus precoces nativos devastaban el árbol que acababan de tumbar. Lan iba de salida con una carga de ramas cuando lo vio. Todas las ramas cayeron al suelo. ¡Mesa! Se lanzó a sus brazos, y antes de darse cuenta lo habían derribado entre los cuatro. Lloraban, reían y hablaban todos a la vez, pero ni les oía ni podía responderles, porque él también estaba llorando de pura felicidad. Sus niños estaban a salvo y aún le amaban. Mis hermosos niños se fueron calmando. Lo siento muchísimo, tardé mucho y ustedes sí que han estado ocupados. Bremerhaven, ¿a quién se le ocurrió? A mí, dijo Skoles, y el río se llama Memes. Debe imaginarlo. El posagua fue idea mía, dijo Nessa. Me encantó. Se preguntó si posagua era un mejo o una contracción de poza de agua, porque no conocía la palabra estanque. ¿Tienes hambre, Mesa? Te guardé comida. Hola, cariño. Le besó la mejilla. Entonces se fijó en que Varian aún gimoteaba. Varian. Los cuidé, Mesa. Los cuidé. Lo hice. Sí, lo hiciste. Lo abrazó con fuerza. Y no podría estar más orgulloso. Con los 4 en brazos regresó a Bremerhaven. Estaba ansioso por saber todo lo que habían hecho. Y ellos estaban igualmente interesados en saber qué había sido de él. Pasaron todo el resto del día hablando y no se durmieron hasta bien entrada la tarde. Misa no podía dejar de verlos. ¿Aún eran niños? No habían dejado de esperarle, pero habían aprendido a vivir sin él. Iban a sobrevivir, iban a prosperar y harían suyo el mundo. Pero aún podrían pasar tantas cosas. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario. Y nos vemos en el siguiente episodio.